Okay. Buenos días. Ahí somos el grupo 4 y estaremos desglosando varios temas sobre el desarrollo embrionario del sistema nervioso central. Bueno, mi nombre es Alejandro Colón y le está hablando, como la compañera introdujo, sobre el sistema nervioso central. Bueno, en términos generales, el sistema nervioso se origina de una capa germinal ectodérmica, que esta parte de una capa ectodérmica, que esta va a dar origen primero a lo que son las células de la cresta neural, a las cuales se atribuye la formación del sistema nervioso periférico. Ahí están también que son las células de Schwann, algunas neuronas, células gliales y sistema nervioso simpático y parasimpático. En segundo lugar, el neuroectodermo, que esto origina lo que es el tubo neural generador del sistema nervioso central, cerebro, médula espinal y algunas neuronas también. Entonces ahí está lo que es el oligodendrocitos o astrocitos y motoneuronas. Y ya por tercero está lo que es en el ectodermo, forma lo que es el ectodermo anterior, la placa neural o ectodermo no neural, de donde se originan lo que son las placas craneales, cuáles forman los órganos sensoriales y algunos ganglios linfáticos y algunos pares craneales. En el sistema nervioso central encontramos lo que es, dentro de la tercera semana de gestación, lo que es una placa en el ectodermo, engrosado y en forma de zapato. Esta placa neural, de hecho, se trata de una placola grande que se da en lo que es en la región dorsal media, frente al nodo primitivo, y sus bordes laterales pronto se elevan y van a construir lo que son los pliegues neurales. Entonces, al avanzar lo que es el desarrollo de los pliegues neurales, se siguen elevando y se siguen aproximando unos dentro de otros hasta que a una línea media, hasta que todos se van a unir y se funcionan para así construir lo que es el tubo neuronal. Entonces, dentro de las funciones, este inicia lo que es la región cervical y contener de la región cervical, perdón, lo que es el sentido cerebral o caudal. Entonces, una vez inicia esto, en los dos extremos abiertos de lo que es el tubo neural, se constituye lo que es el neurocóporo anterior o craneal y el posterior o caudal, que este se va a comunicar con la cavidad amniótica circundante. Entonces, en el extremo cefálico del tubo neural se muestra lo que son tres dilataciones o vesículas cerebrales primarias, o proencéfalo o cerebro anterior, y de una manera simultánea forma lo que son los plegamientos o pliegue cervical, que es la unión del mesencéfalo, que en la quinta semana de desarrollo da vesículas cerebrales primarias, que esta se van a dividir en 5 vesículas secundarias, que es el prosencéfalo, que forma el telencéfalo, y el diencéfalo forma lo que es el metencéfalo. Entonces, el metencéfalo da origen a lo que es el milioencéfalo. Un poquito de palabra ahí, pero entonces ya para culminar es un surco profundo del istmo del doencéfalo, que te separa lo que es el mesencéfalo del metencéfalo, tanto al pliegue póntino, que marca el límite entre el mesencéfalo y el milioencéfalo. Entonces, cada vez que las vesículas secundarias se contribuyen así a lo que es la formación de una parte distinta del cerebro. Entonces, los derivados principales de estas vesículas indican que el telencéfalo o la vesícula óptica da lo que es el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis del diencéfalo y los cóndilos anteriores, visuales y posteriores auditivos, que da en lo que es el mesencéfalo, el cerebro y el punto del metelencéfalo y el bulbo raquídeo.
del milencéfalo. Paso con mi compañera. Bueno, mi nombre es Emilio Márquez Mata y yo les voy a estar hablando sobre la gastrulación. Para hablar del sistema nervioso central, vamos a desglosar lo que es la gastrulación, la neuralización y la formación del tubo neural y las vesículas. Dale un poco para arriba, por favor. En gastrulación. Para arriba, o sea, para el inicio. Ahí, en gastrulación. Ahí, en la de abajo. La gastrulación. Durante la tercera semana de gestación se presenta un evento importante denominado gastrulación. Durante esta etapa, el embrión pasa de ser una estructura organizada en dos capas, que son el epiblasto y el hipoblasto, a ser una estructura organizada en tres capas, que son el mesodermo y el endodermo. En esta etapa se presentan los primeros indicios de la formación del sistema nervioso, que es el establecimiento del tubo neural. La placa neural se forma gracias a la inducción de células que migran debajo del epiblasto a través de los nodos de Hensen, del nodo de Hensen y la línea primitiva para formar el endodermo y el mesodermo. El nodo de Hensen actúa como un centro organizador y es definido como un grupo de células que emiten señales capaces de inducir y colaborar en el establecimiento de los patrones del tejido embrionario. Las señales emitidas por este centro organizador, el nodo de Hensen, la línea primitiva y la notocorda, inducen la diferenciación de las células ubicadas en la línea media anteriores al nodo de Hensen, y estas se van a formar en células progenitoras neurales formadoras del tubo neural. Durante este proceso participan un sinnúmero de señales inhibidoras de proteínas morfogenéticas óseas y otros tipos de genes como son el Obelix y el ERNI. Cuando están presentes los inhibidores de señales de proteínas morfogenéticas óseas, las células ectodérmicas expresan SOX3, que es un marcador importante de la placa proneural. Este evento es importante porque marca el momento y el sitio de señalización celular en que da origen a los diferentes destinos celulares de las células ectodérmicas que se convertirán en el sistema nervioso. Mi compañera Elizabeth va a continuar con lo que es la neuralización. Bien, bueno, como dijo mi compañera, yo les voy a estar hablando sobre la neuralización. Entonces, hacia el final de la tercera semana, cuando ya está concluyendo que es la gastrulación, la placa neural llega a sufrir unos cambios que llevan a la formación del tubo neural. Este proceso tiene el nombre de neuralización. Entonces, la neuralización se presenta de dos formas. Está la neuralización primaria, y esta se da en la parte anterior de la placa, y la neuralización secundaria, que esa se va a localizar en la parte como más posterior de la placa. En la primaria, las células de la placa proliferan y se elevan hasta que se convierten en los pliegues neurales, los cuales se fusionan para formar el tubo neural. Durante la secundaria, el tubo se forma inicialmente eh, como una barra densa, que posteriormente este ya se va a huecar para así formar lo que es el tubo secundario. Entonces, la neuralización segmenta el ectodermo en tres grupos, los cuales van a ser de carácter celular. El que queda directamente en el tubo, conocido como ectodermo neural o neuroectodermo. El que cubre el tubo neural, que es llamado ectodermo no neural, y el que inicialmente se ubica entre dos y, y posteriormente migra hacia los destinos. Entonces, ya el neural se cierra a medida que los pliegues se encuentran en la línea media,
y simultáneamente a este cierre se da el desprendimiento o la eliminación y luego la migración de las células de las CN. Este evento es variable entre especies y en algunas se lleva a cabo una vez se ha cerrado lo que es el tubo. Entonces, los extremos abiertos del tubo neural son llamados neurópilo anterior y posterior. Ya una vez se haya finalizado el cierre de los neurópilos, el cual se da entre el día 26 de gestación para el anterior y el 28 para el posterior aproximadamente, el tubo se ve como un cilindro cerrado y separa lo que es el ectodermo superficial de la neuralización secundaria. Entonces, algunos estudios sugieren que el Tonic Home orquesta lo que es la morfogénesis del tubo neural al coordinar la adhesión y la movilidad celular con la proliferación y la diferenciación. Y les voy a dejar con mi compañero que les va a seguir hablando. Buenas, ¿se escucha bien? Sí, ¿Me pueden ver? sí. Ok, yo les estaré hablando con la continuación de lo que es el tubo neural. Las paredes del tubo neural recién cerrado están constituidas por células neuroepiteliales. Estas células se distribuyen en todo el espesor de la pared y forman un epitelio neuroestratificado que es grueso. Durante la etapa del surco neural y de inmediato tras el cierre del tubo, se dividen con rapidez y producen cada vez más células neuroepiteliales. Una vez que el tubo neural se cierra, las células neuroepiteliales comienzan a realizar lo siguiente. Estas empiezan a transformarse en otro tipo de células que se caracteriza por un núcleo redondo, grande, con neuroplasma pálido y un nucleolo con tinción oscura. Bueno, esto se forma con un núcleo que tiene tinción oscura y aquí se trata de las células neuroblastos, que son las principales células que conforman el tubo neural. Luego tenemos las placas basal, las alas y del pecho y también del piso. Como consecuencia de la adicción continua de neuroblastos a la capa del manto formado por neuroblastos, cada lado del tubo neural muestra un engrosamiento ventral y uno dorsal. Este engrosamiento, o sea, los engrosamientos ventrales, las placas basales que contienen a las células motoras del asta anterior constituyen las áreas motoras de la médula espinal, mientras que los engrosamientos dorsales constituyen las placas alares y forman las áreas positivas.
Aparte, aparte de este, también el asta anterior y motora de la posterior sensitiva tiene un grupo de neuronas que se acumulan entre las dos áreas y dan origen a esta intermedia pequeña, la cual contiene neuronas de la división simpática del sistema nervioso autónomo y solo se identifica a nivel torácico de T1 a T12 y lumbar superior de L2 a L3 de la médula espinal. Las células neuronales o sea, los principales son los neuroblastos y al inicio tienen un proceso central que se extiende hacia el lúmer. Sin embargo, cuando migran hacia la capa del manto, el proceso desaparece y los neuroblastos durante algún periodo. O sea que existe un periodo en que las células principales del tubo neural desaparecen y dejan de encontrarse en el mismo, aún formando el tubo neural. Y estas son redondas y apolares, debido a esta forma, o sea que ellas van cambiando. Mientras va cambiando el periodo, las mismas van cambiando. También tenemos lo que son los cambios de posición de la médula espinal y la correlación clínica. La mayor parte de los defectos de la médula espinal derivan del cierre anómalo de los pliegues neuronales en la tercera y cuarta semana del desarrollo. Estos defectos pueden afectar meninges, vértebras, músculos y piel. Tenemos la espina bífida, como pueden observar aquí. También tenemos la anencefalia y otras condiciones como esta que vemos aquí, la cráneo-raquisquisis. Y estas condiciones hacen referencia a los defectos que se dan debido a formaciones anómalas en el tubo neural. Luego, siguiente compañera. Pues la diga, por favor, Carolina. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok. Quedan 5 minutos y faltamos 3 por exponer. Cuando viene a ver, nos va a tocar grabar otra vez. Bueno, yo soy Jason Ventura y le estaré hablando sobre lo que son las vesículas craneales, como pueden ver ahí. Y primero, vamos a decir qué son las vesículas craneales. Las vesículas craneales, o cerebrales o encefálicas, son el conjunto de dilataciones formadas en el tubo neural durante la cuarta semana de desarrollo embrionario. Esta se forma después del cierre del neuroporo posterior, como bien dijimos, alrededor de la cuarta semana o 28 días. Y el extremo cefálico del tubo neural muestra lo que son 3 dilataciones, que a eso es lo que llamamos vesículas cerebrales, encefálicas o craneales primarias. Bájala un poco, por favor. Ahí. Estas vesículas primarias, como pueden ver, son lo que son el prosencéfalo o llamado cerebro anterior, que como ven ahí es la parte
más voluminosa y compleja a la vez del tubo troncocefálico o el cerebro. Tenemos la segunda porción, que es el mesencéfalo o cerebro medio, que a la vez es su porción más superior y a la vez más corta. Y por último tenemos lo que es el rombencéfalo o cerebro posterior, que esta forma de manera simultánea lo que son dos pliegues. El pliegue cervical, que es la unión de la porción misma y la médula espinal, y el pliegue cefálico, que es en la región del romboencéfalo. Y después de esto, a las 5 semanas, más o menos 32 días, después de que se desarrollan estas vesículas primarias, vienen y dan lo que son las vesículas secundarias o ya definitivas. Bájala, por favor. Estas la forman las primarias, como pueden ver ahí, que son del prosencéfalo o cerebro anterior. Se origina o da forma a lo que sería el telencéfalo y el diencéfalo. Y la segunda, que es el mesencéfalo o cerebro medio, no da origen a nada, sino que se conserva igual. Y ya por último, el romboencéfalo da origen a lo que sería el metencéfalo y al mielencéfalo. Y lo que limita a estos dos últimos, como dijo mi compañero en la introducción, sería lo que se dice el pliegue de Puntino. Y también ahí se puede ver que en la imagen, que lo que divide lo que es el mesencéfalo del metencéfalo es el istmo romboencéfalo. Gracias. Lo tengo con mi otra compañera que les hablará de lo que forman las vesículas secundarias en las partes del cerebro. Buenas, mi nombre es John Keyme Martínez. Como mi compañero mencionó, yo le voy a estar dando continuidad a la segunda parte del mismo tema, que serían los derivados principales de estas vesículas. De forma principal, para introducir, me gustaría decir que incluyen a los hemisferios cerebrales del telencéfalo, la vesícula óptica, el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis del diencéfalo. Después de eso también incluyen los folículos anteriores, que serían en la parte visuales, y posteriores a los auditivos del mesencéfalo, el cerebro y el puente del metencéfalo, y al junto de este, el bulbo raquídeo del mielencéfalo. Luego de esto tendríamos entonces lo que es el lumen de la médula espinal, el canal central, el cual tiene continuidad con el de las vesículas cerebrales. La cavidad del romboencéfalo corresponde entonces al cuarto ventrículo, la del diencéfalo entonces correspondría al tercer ventrículo, y la de los hemisferios cerebrales o los ventrículos laterales entonces corresponden al lumen del mesencéfalo, el cual se conecta a través del tercer y el cuarto ventrículo. Este lumen se estrecha en gran medida y se conoce también, aparte de esto, como el acueducto de Silvio. Hasta aquí mi parte, la compañera entonces va a seguir con su parte del tema. Saludos, mi nombre es Francis María Roa Vázquez. A continuación estaré hablando sobre los pares craneales. Es importante decir que existen 12 nervios craneales y la mayor parte de ellos se originan a partir del romboencéfalo. Destacar que las neuronas motoras de cada uno de los nervios se ubican dentro del cerebro, en tanto las neuronas sensitivas se originan fuera del mismo. Pasa la diapositiva, por favor. Ok. Para la cuarta semana del desarrollo ya están presentes todos los núcleos de los 12 nervios craneales, excepto el nervio olfatorio, que es el primer nervio craneal, el óptico, que es el segundo nervio craneal, los cuales derivan del tallo cerebral. Agregar también y que solo el oculomotor se forma fuera de la región del romboencéfalo. Entonces, en este último, los centros de polimeración
del neuroepitelio establecen 8 segmentos diferentes. La romóidora esto se origina en los núcleos de los motores de los nervios craneales, el número 4, que es el troquial, el número 5, que es el trigémino, el número 6, que es el abducen, el número 7, que es el facial, el número 9, que es el glossofaringeo, el número 10, que es el vago, el número 12, que es el hipoglaso. Entonces, el establecimiento de este patrón segmentario parece estar dirigido por el mesodermo, agrupado en somitas, bajo el neuroepitelio subyacente. Destacar que las neuronas motoras de los núcleos craneales se ubican en el tallo cerebral. Pásame diapositiva, por favor, Caroline. En tanto, los ganglios sensitivos están fuera del cerebro. Así, la organización de los nervios craneales es homóloga a los de los nervios espinales. No obstante, no todos los nervios craneales contienen fibra tanto motora como sensitiva. También es de suma importancia agregar que los ganglios sensitivos de los nervios craneales, estos se originan a partir de una serie de las cómodas endodérmicas y celulares de la cresta neutral, como ya mi compañera explicó al principio de la exposición. Entonces, la placoda endodérmica incluye una nasal, óptica y 4 epifaringeas, las cuales están representadas por un englosamiento endodérmico dorsal a los arcos faringeos bronquiales. Muchas gracias. Hasta acá fue mi parte. Espera. También es de suma importancia agregar esta última parte, donde mencioné que los pares craneales aferentes o somáticos, estos son homólogos a las raíces centrales de los nervios raquídeos, los cuales se originan en la columna aferente somática del tallo encefálico y se distribuyen en biómeros por la cabeza. Entonces, en este renglón entran, súbeme la diapositiva. No, devuélvela. Ajá, en este renglón, no donde estaba anteriormente. Un poquito para arriba, por favor. Ajá, acá. En este renglón entran los nervios hipoglosos. Súbelo un poquito, por favor. Ajá. Los nervios motor ocular común y los nervios troquiales. Ahora sí, muchas gracias. Hasta acá fue mi parte. Esperemos que sea de fructífera importancia nuestra exposición y que les sirva a todos. Gracias.